Bien, un par de años más tarde, en 1911, Rutherford postula su modelo atómico. Lo que vamos a hacer ahora es explicar brevemente qué experiencia hizo para llegar a su modelo. En la época se estaba trabajando con material radioactivo para investigar cómo estaba formado el átomo y para otros tipos de reacciones más. Entonces lo que hizo Rutherford es colocar en una cámara de plomo, digamos en una caja, donde tiene un pequeño agujero, ¿sí? Adentro material radioactivo, como puede ser uranio, plutonio. Este material radioactivo por sí solo se desintegra, liberando partículas alfa de carga positiva. Todos los materiales radioactivos, que más adelante vamos a hacer un video exclusivo de eso, todos los materiales radioactivos se desintegran, produciendo partículas de positivas, partículas alfa se las llama. Este material radioactivo emite estas partículas para todos los lados. Por ejemplo, si yo tengo un material radioactivo acá, en todas las direcciones, emite estas partículas. Pero Rutherford quería tener un solo rayo de estas partículas. Entonces, ¿qué hizo? Lo colocó en una cámara de plomo con un pequeño orificio. ¿Por qué? Porque estas partículas no atravesaban el plomo, no atraviesan al plomo. Entonces, volviendo al ejemplo, si yo tengo un material radioactivo que va en todas las direcciones y pongo plomo por acá, en estas direcciones el plomo no va a ir solamente para allá. O sea, los rayos alfa positivos van a ir solamente en esa dirección. Y obviamente los rayos siempre van en línea recta. Entonces, lo que consiguió con esto, poniendo material radioactivo dentro de una caja de plomo con un pequeño orificio, es que por ese orificio salgan las partículas alfa positivas. ¿Qué hizo después? Hizo que este rayo de partículas alfa positivas atravesara una lámina de plomo. Esto que está en azul es una pequeña lámina de plomo, como si fuera una hoja, pero en lugar de ser de papel, de celulosa, es de oro. Estas partículas alfa sí atravesaban el oro. Al plomo no, pero al oro sí. Entonces, él, ¿qué pensaba descubrir? Decía, bueno, si el átomo era algo macizo, positivo, con partículas negativas adentro, como era el de Thomson, si yo choco algo positivo contra otra cosa positiva, tendría que rebotar este rayo. Es como dos imanes. Si acercamos cara positiva con cara positiva, se repelen. Cara positiva con negativa, se atraen. Bueno, él decía, bueno, si yo lanzo un rayo positivo y choca contra átomos de oro que son positivos y son macizos, tendría que rebotar. Pero acá estaba el otro inconveniente. Estos rayos no se ven a simple vista. Entonces, ¿qué hizo? Alrededor de su experimento, de la caja, la lámina de oro, todo alrededor, puso un material, un papel, que cada vez que este rayo tocase el papel, se marcara, como si fuera un papel fotográfico de la foto. Entonces, él no veía el rayo, pero iba a ver los puntitos sobre el papel. Y esos puntitos era el rayo que estaba tocando el papel. Entonces, este rayo iba a chocar la lámina de oro y él decía que todos estos rayos tenían que rebotar para atrás y ver todos los puntitos por acá atrás. Cuando hizo el experimento, descubrió totalmente lo contrario. Descubrió que todos estos rayos que atravesaban la lámina de oro, en lugar de rebotar y volver, seguían de largo. Seguían de largo. Y él empezaba a ver puntitos por acá, puntitos, puntitos, puntitos. Y cada puntito era el rayo que atravesaba la lámina de oro. Y empezó a ver un montón de puntitos adelante de la lámina de oro. O sea que el rayo atravesaba esa lámina de oro. Y muy pocos en la parte de atrás. Solo muy pocos rebotaban y aparecían atrás. La gran mayoría seguía de largo, algunos perfectamente derechos, otros con desviaciones, y muy pocos, en comparación, rebotaban y volvían para atrás. Entonces él dijo que lo que decía Thomson en su modelo, que el átomo era algo macizo, positivo, no era correcto, porque si no, todos los rayos tendrían que rebotar y verse atrás. Y él observó totalmente lo contrario, que estos rayos atravesaban la lámina de oro y solo muy pocos volvían para atrás.
Entonces él planteó su modelo, que es el que tenemos acá. Él dijo que el átomo está formado por un núcleo, acá, núcleo, macizo y positivo. Esta es la parte más, o sea que toda la masa del átomo que estaba distribuido en el de Thomson, toda esa esfera, estaba concentrada en un pequeño punto. Y los electrones estaban girando alrededor de este núcleo. Y entre el núcleo y los electrones hay espacio vacío. Entonces él, al decir esto, tenía relación con el experimento que observó. ¿Por qué? El rayo venía, pasaba por acá y seguía de largo. El rayo venía, pasaba por acá y seguía de largo. El rayo venía, pasaba por acá y seguía de largo. Al ser espacio vacío, la mayoría del átomo, los rayos lo atravesaban. ¿Qué rayos iban a volver para atrás? Solamente los que chocaban con el núcleo. Aquellos rayos que justo chocaban con el núcleo, positivo con positivo, se repelen y vuelven para atrás. Entonces, toda la masa positiva del átomo, que en el de Thomson era toda la esfera, bueno, Rutherford descubrió que toda la masa positiva del átomo está concentrada en un pequeño núcleo. Y los electrones giran alrededor. Y la mayoría del átomo no es algo macizo, sino que es todo espacio vacío. Por eso los rayos lo atravesaban. Supongamos acá la lámina de oro, si la pudiéramos ver los átomos. Tendríamos un átomo, uno, todas las esferitas, un átomo, ¿sí? Esta es la lámina de oro. Si lo vemos más grande, tendríamos el núcleo y los electrones girando el núcleo y los electrones girando alrededor. Entonces, ¿qué pasaba? Venía el rayo, pasaba por acá y seguía de largo. Venía el rayo, pasaba por acá, seguía de largo. Venía el rayo, pasaba por acá, seguía de largo. Justo cuando el rayo chocaba este pequeño núcleo, recién ahí volvía para atrás. Entonces, con esta experiencia, Rutherford postuló su modelo, donde toda la masa del átomo estaba concentrada en un pequeño núcleo macizo y los electrones estaban girando alrededor. Y lo más importante es que entre el núcleo y los electrones era espacio vacío, o sea que ya esa esfera, esa pelotita de ping-pong, no era maciza, sino que todo el átomo era la gran mayoría espacio vacío. Por eso es que las partículas positivas atravesaban la lámina de oro y muy pocas volvían para atrás, porque toda la masa positiva estaba concentrada en un pequeño núcleo. Este modelo se conoce como modelo planetario. ¿Por qué? ¿Cómo está formado el sistema solar? El Sol en el medio, los planetas girando alrededor. Y entre el Sol y los planetas no hay nada, espacio vacío. Bueno, esto es similar. El Sol es el núcleo y los electrones son los planetas. Entonces por eso se lo llamó modelo planetario. Entonces pasamos del modelo de Thomson, una esfera maciza, positiva con electrones negativos, al modelo de Rutherford, donde toda la masa positiva está concentrada en un pequeño núcleo y los electrones están girando alrededor.